Bienvenidos al podcast de automatización industrial EIMUD, capítulo 26. En este podcast podrás encontrar todo lo relacionado con la automatización industrial y la instrumentación en un lenguaje que podrás entender. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y lo voy a estar acompañando en este episodio. EIMUD, donde la automatización industrial es fácil. Este episodio es con el patrocinio de la empresa Eltima Software. Es una compañía dedicada al desarrollo de diferentes aplicaciones tanto para Mac como para Windows. En nuestro canal de YouTube ya hemos desarrollado diferentes tutoriales empleando herramientas para crear puertos seriales virtuales cruzados y para el monitoreo de las comunicaciones empleando estándares seriales ya sea RS232, 422 o 485. Te dejamos entonces en los comentarios y descripción de este episodio el respectivo enlace para que puedas conocer un poco más de las herramientas que puedes trabajar con Eltima Software. Bueno, bienvenidos pues a este capítulo. Este episodio sí va a estar en un ambiente bastante diferente. Es el primero que voy a grabar dentro de un vehículo. En este momento estoy dentro de una camioneta, está lloviendo, estoy en un sitio campestre, pero yo creo que por el ruido que hay en exteriores y antes de emprender el regreso ya a mi hogar con mi familia, entonces he decidido que voy a grabarlo y lo voy a grabar aquí en el vehículo. Y entonces vamos a tener la ambientación de la lluvia, la ambientación de las gotas cayendo en este momento. No creo que se escuche mal. Ahí le vamos a colocar ahí de fondo algún elemento musical y se estará alternando entonces con esta ambientación. Bueno, entrando ya en materia, este capítulo lo vamos a dedicar al estándar RS485. Yo creo que hemos adquirido un buen vocabulario, unas bases a través de lo que tiene que ver con las comunicaciones seriales. Hemos hablado del estándar RS232, del 422 y llegamos finalmente al 485. Todos dedicados a lo que tiene que ver con las comunicaciones seriales, y estos estándares están se encuentran directamente en la capa física del modelo OSI, y el RS485 es uno de los estándares más utilizados en la industria en lo que tiene que ver con comunicación serial, precisamente en la capa física. Este estándar aparece en 1983 y es considerado una interfaz multipunto precisamente en esa primera capa del modelo OSI. Haciendo como o retomando rápidamente lo que alcanzamos a ver en 422, encontramos que hay unas grandes ventajas que me permiten que este 422 pueda ser usado sin ningún inconveniente en la industria, como cuáles, como llegar a tener distancia hasta de 1200 metros, llegar a alcanzar velocidades hasta de 10 millones de bits por segundo, tener la posibilidad de interconexión de hasta 32 equipos, y una de esas características también importantes, que es la posibilidad y la inmunidad al ruido, debido a que es un tipo eléctricamente de sistema diferencial, que es la forma en cómo se transmite la energía de un punto a otro a través de dos líneas, tanto para TX como para RX. Entonces ese sistema diferencial lo hace más inmune al ruido, y de esta manera se superan todas esas, falencias que habían presentado en 232, y este estándar 422 se adopta y se ajusta perfectamente a lo que tiene que ver con comunicaciones seriales en la industria. Pero existía una dificultad evidente que la mencioné en el podcast anterior, en las notas del episodio. Voy a ir dejando como todos los enlaces a los podcasts que están asociados a esta comunicación serial, como para que encuentren esa trazabilidad y puedan ir de un punto a otro. Y una de esas dificultades era precisamente que solamente podía existir un dispositivo maestro, un dispositivo que controlara la comunicación, y todos los demás eran equipos pasivos, no podían tomar el control del acceso al medio
y esta se podría ver en su momento ya como una debilidad, porque en ese tipo de redes o esa topología que se configurara solamente podía existir un equipo con esa característica y con ese privilegio de poder acceder a el medio. Bueno, entonces ya el 485 surge con sus algunas características en común con 422, pero mejorando ciertas funcionalidades. Lo primero es que en cuanto a los niveles de las señales eléctricas encontramos en términos generales el mismo rango. Tenemos un rango desde menos 6 voltios hasta más 6 voltios DC, pero lo que cambia es la zona de transición, es un poco más pequeña porque vamos a tener una zona de transición entre 1.5 voltios y menos 1.5 voltios, mucho más pequeña. Entonces, si se quiere transmitir un 1 lógico, debe estar en un rango de voltajes entre 1.5 voltios y más 6 voltios. Y si se quiere transmitir un 0 lógico, debe estar en un rango entre menos 1.5 voltios y menos 6 voltios. Cualquier valor que caiga en esos rangos mencionados, pues se va a identificar ya sea como un 1 o como un 0 lógico. Interesante esto porque podríamos decir ya entonces que eléctricamente son compatibles el estándar 422 con el 485, porque el mismo 1 o el mismo 0 van a ser interpretados en cualquiera de los dos estándares de la misma manera, porque se caen dentro de los rangos mencionados, o sea, se caen exactamente dentro de los rangos, solamente que el 485 tiene una zona de transición que se ha hecho más pequeña, comenzando entre más 1.5 voltios y finalizando en menos 1.5 voltios. Entonces, compatible 100% con 422. Entonces, tenemos el 485 compatible 100% con 422 en cuanto a la parte de la señalización en los niveles de tensión. ¿Listo? ¿Qué más podemos llegar a tener? También tenemos hasta 32 equipos que pueden conectarse, y hay algo que es bien interesante y es frente a las señales que se manejan. Veníamos de tener un protocolo en 422 donde tendríamos dos señales dedicadas a TX, dos líneas dedicadas a TX, dos líneas dedicadas a RX y la referencia, y ahora pasamos a 485 donde tenemos una línea de datos no invertida y una línea de datos invertida, y a través de esas dos líneas es que se va a enviar la información, evidentemente la referencia, pero entonces se tienen solamente dos líneas que van a estar como transportando la energía de un sitio a otro, y estas dos líneas son simplemente dos tensiones que se colocan en cada una de ellas, y el valor o el voltaje se interpreta al obtener la diferencia. Por eso es que se considera también que es un sistema 100% diferencial, lo que lo hace perfectamente que sea mucho más inmune al ruido. Entonces solamente ya vamos a tener dos líneas dedicadas para poder enviar la información, es decir que por esas dos líneas se tiene que hacer la transmisión y por esas dos líneas también se tiene que hacer la recepción. De allí que esto sea algo que se configura de tal manera y que uno simplemente deduce, y es que como no hay líneas dedicadas para transmisión y recepción, sino que simplemente en dos líneas tengo las dos tareas o las dos actividades de transmitir y recibir, este tipo de comunicaciones en el RS485 en la capa física solamente se pueden realizar en formato half duplex, es decir, solamente se puede o transmitir o recibir a través de ese bus, no se pueden hacer las dos cosas al tiempo. Entonces ahí tenemos configurada una característica por la misma forma en que se están transmitiendo las señales. No hay forma alguna de que sea full duplex, simplemente siempre va a ser half duplex. Bueno, entonces ya saben que tenemos un
una línea de datos positivo, una línea de datos negativo y la referencia. Entonces miren que estamos teniendo solamente 3 señales, y con 3 señales tendríamos comunicación serial en esa capa física empleando RS485. Bueno, entonces los equipos van a estar pegados todos al bus, y aquí hay algo interesante, y es que esta vez no se deben cruzar las señales, simplemente todas las señales de cada equipo que se conecten al bus deben ir en paralelo. Es decir, que cada equipo va a tener su señal de datos positiva, su señal de datos negativo, y se va a pegar a eso, a esa bus o a esa línea en paralelo. Y algo bien interesante, y es que los equipos van a tener en su hardware disponible un estado de alta impedancia, para que en el momento en que no estén haciendo uso del canal, pues simplemente pasan a ese estado de alta impedancia, y se pueden tener con ese tipo de característica en hardware pues muchos más equipos conectados en la red. Se puede llegar a hablar hasta de 256 equipos, pero evidentemente esos equipos con la característica de tener colocarse en alta impedancia, para que la línea, que es la que yo, o el bus, que es el que estoy compartiendo entre todos los equipos, pues no vaya a ver afectada su impedancia como tal. Y evidentemente, como vamos a tener toda esta cantidad de equipos conectados allí, aparece el concepto que se mencionó en el episodio anterior de las resistencias terminadoras, las cuales tienen exactamente la función de sostener la impedancia en la línea, es decir, que hasta en los 2200 metros, que es la distancia que también se encuentra en 485, se conserve la impedancia en la línea, de tal manera que la energía pueda viajar y mantenerse en los rangos de tensiones que establece el estándar, que son también 1200 metros, 1.2 kilómetros, y las velocidades pueden llegar hasta 10 millones de bits por segundo, en el caso en que pues evidentemente estas distancias se aplica la norma de cualquier canal de comunicaciones, que entre pues más distancias estas velocidades empiezan a caer, y entre más cercanos estén los equipos pues las distancias pueden aumentar. Se habla de un trabajo o de velocidades de 90 kbps, 90.000 bits por segundo, al tope o al máximo de las distancias que define el estándar. Bueno, entonces ya tenemos toda una configuración muy parecida a 422, pero una gran diferencia fuerte es en lo siguiente, y es que en 485 ya se quita o se elimina el tema de tener un equipo maestro y que los demás sean esclavos. Aquí podemos tener la posibilidad de que todos los equipos accedan al bus y podrían configurarse como maestros o como esclavos, no hay ningún inconveniente. El tema es el siguiente, entonces, ¿qué pasa? Estamos elevando una gran responsabilidad a las capas superiores del modelo OSI para que se encarguen del control de acceso al medio. Entonces estamos trasladando a la capa de enlace el control de acceso al medio, porque es evidente que se requieren algoritmos de arbitraje. Porque evidentemente, si tengo 3, 4, 5 equipos en una red con la posibilidad de transmitir, pero no establezco reglas o no establezco jerarquías, no arbitro el acceso al medio, pues eso va a generar una cantidad de colisiones o de conflictos tratando de acceder, porque cada uno va a tener autonomía para poder colocar los datos en el bus. Entonces lo que ocurre aquí es que abajo se da la posibilidad de tener muchos, en la capa física muchos podrían ser maestros esclavos, pero en la capa de enlace aparece una cantidad de algoritmos que me tienen que arbitrar, me tienen que solucionar cómo van a acceder estos dispositivos, cómo se van a identificar, cuál va a ser el algoritmo de arbitraje, en fin, lo que se conoce como el control de acceso al medio. Pero entonces 485 resuelve el tema que estaba pendiente en 422, que solamente existía una posibilidad, un equipo con la autonomía de poder transmitir, y todos los demás eran simplemente pasivos. Acá ya en 485
todos pueden llegar a tener ese perfil y esa característica de poder transmitir la información en el momento en que lo deseen. Pueden acceder al medio siempre y cuando esté disponible, y lógicamente hay unos algoritmos que controlan el acceso a ese medio compartido, que sería el bus en este caso. Bueno, entonces evidentemente podríamos decir que ya se tiene un estándar de comunicación serial muy adoptado en la industria. Es el que actualmente se usa en todos los equipos que sean de industria y que vengan con comunicación serial. Es evidente y es claro que llegan con el 485, con el RS485. Nombremos algunos protocolos. A ver, rápidamente, en el caso de Siemens, comencemos con los más antiguos tal vez, a ver, PPI, MPI y Profibus. Todos estos protocolos utilizan como capa física 485. El mismo Modbus RTU puede trabajar sobre 485 también. Entonces miren que es un estándar muy usado en la capa física, o sea, muchos protocolos en su capa física en cuanto a comunicación serial emplean el RS485. Vamos a dejar entonces hasta aquí el episodio y con él terminamos toda la serie dedicada a lo que es la comunicación serial y las posibilidades que tendríamos. Son las más comunes porque hay más opciones, pero pues no vamos tampoco a entrar a mencionar todas, pero sí estas son las que más uno va a encontrar en cuanto a lo que tiene que ver con comunicación serial en la industria y las opciones y posibilidades que tenemos en la capa física. Los invito a que me dejen sus comentarios, sus inquietudes, formulen sus preguntas a través de mi cuenta en Twitter, @eeimuk o @eeymuc. Me pueden escribir o ir a mi página www.eeimuk.com y en el apartado de contacto podrían ahí formularme todas sus inquietudes. De igual manera, la invitación está planteada para que me dejen sus reseñas y sus valoraciones en la plataforma de iTunes, que es una de las plataformas en las que se emite este podcast, en iVoox o en Spreaker, y esto nos ayuda a posicionar el audio el podcast realmente nos da mucha más visibilidad. iTunes es una plataforma que empieza a resaltar, los algoritmos van resaltando el contenido y los episodios y los shows es de acuerdo a las valoraciones y las reseñas que se generan en este tipo de plataformas. Entonces espero pues que también den sus valoraciones y compartan este contenido. Entonces estamos ya pendientes de entrar a ver otro tipo de estándares en la capa física, ya relacionados con todo el tema de Ethernet y las posibilidades en protocolos un poco más actualizados, más modernos por decirlo así. Y entonces nos vemos en una próxima ocasión.